Gracias por estar conmigo nuevamente en mi canal Elian Verónica. Hoy vamos a estar hablando sobre un proyecto muy importante presentado en este cuatrenio por el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, y la senadora Joan Rodríguez Bebe. Y me refiero al proyecto del Senado 350, que lo vemos ahí en pantalla. Ley para la protección de la salud y el bienestar de los menores de edad en Puerto Rico, a los fines de proteger la integridad física y emocional de los niños y adolescentes, prohibiendo prácticas médicas que pueden generar consecuencias irreversibles en su desarrollo natural y para otros fines relacionados. Prácticamente lo que busca este proyecto es evitar las intervenciones médicas y también quirúrgicas bajo el pretexto del cambio de género en los menores de edad. Sabemos que en los países pioneros donde se comenzó a desarrollar estas terapias experimentales para el cambio de género ha resultado ser un fiasco y, por ejemplo, en UK, clínica pionera en estos asuntos, acaba de detener todas las intervenciones en ese sentido, sugiriendo y promoviendo un approach mucho más cauteloso y que se investigue y que se revisen los datos científicos respecto a lo que ha sucedido por los pasados 20 o 20 y pico de años en relación a estas terapias experimentales del cambio de género. En Estados Unidos, que las cosas siguen corriendo más rápido y los activistas son fuertes y pesados, todavía han tomado con cautela lo que está sucediendo en UK y no están tan dispuestos a hacer una evaluación de lo que está sucediendo, a pesar de que, como ha sucedido en estos otros países, cada vez son más y más numerosos los grupos de niños, de jóvenes y de adultos que se conocen como The Transitioners, que hablan de los efectos y de cómo fue realmente ese tratamiento afirmativo de género y las repercusiones que han tenido no solamente en su salud física, sino también en su salud psicológica y emocional. Aquí en Puerto Rico se presenta este proyecto que considero que es un tremendo proyecto, un buen proyecto para poner un alto a estas prácticas que realmente son inhumanas y que alteran el curso del desarrollo de los niños y de los adolescentes. No ha pasado tranquilamente este proyecto, sino que ya se han escuchado las voces habituales en contra de la medida. Tenemos tenemos activistas que también tienen negocios con clínicas que no se han hecho, esperar sus comentarios en las redes. Tenemos, por ejemplo, aquí producción acaba de ponernos uno de los activistas aquí en Puerto Rico, Pedro Julio Serrano, hablando en contra de este proyecto, diciendo que es un proyecto, dedicado a entorpecer los tratamientos para ayudar a estos menores de edad, presentado por los fundamentalistas, y que en efecto esto no es un proyecto que atiende ninguna situación en Puerto Rico. Y muchas personas se preguntan, ¿pero en Puerto Rico se llevan o no se llevan a cabo estos procesos? Ocurren no solamente la intervención hormonal, también ocurre las intervenciones quirúrgicas. Es muy, genuino que nos hagamos estas preguntas. Lo que sí sabemos es que sí, en Puerto Rico se están llevando a cabo estos procesos, por lo menos los hormonales. El segundo paso es la intervención quirúrgica. Como estas clínicas realmente no dan la información, se desconoce si ocurre como en otros países, que solamente se llevaban a cabo las cirugías conocidas como TOP para remover los senos en las féminas. No estoy muy segura que en Puerto Rico se lleven a cabo las cirugías bottom para remover órganos sexuales o para tratar de crear, un órgano sexual distinto al que tiene ese menor de edad. Lo que sí sabemos es que en Puerto Rico ya se están dando este tipo de tratamientos y de servicios. De hecho, en ese canal estuvo una joven que dice que comenzó su transición en la etapa adolescencia con hormonas. Así que de que se lleva a cabo en Puerto Rico, se llevan a cabo en Puerto Rico. Y de hecho comienza a proliferar algunas de estas clínicas que dan servicio en esa dirección. Sabemos que hay unas cuantas ubicadas no solamente en San Juan, sino en otros pueblos de la isla. Lo que es importante con este proyecto es hacernos la pregunta: ¿de qué se trata esto? ¿Qué tiene que ver esto con la salud de los menores de edad? ¿Qué tiene que ver esto con los temas o los tópicos de género? Ahí que tenemos, producción nos sube otra imagen
Cuidado a tu conveniencia. Esto fue sacado de una de las páginas de clínicas que están dando servicios aquí en Puerto Rico. Y miren lo que dice en una de las partes de esto, ¿verdad? De los ítems de estos servicios. Proveedores expertos en afirmación queer y trans. Proveedores expertos en afirmación. Todos sabemos, por lo menos los que estamos en el campo de la salud mental, que la terapia afirmativa incluye los procesos o la terapia hormonal y quirúrgica. Cuatrenios pasados se negó, pero eventualmente todas las cosas se saben y la discusión, cuando se profundiza en ella, pues la gente puede conocer de qué se tratan realmente las cosas, y en este caso las terapias afirmativas de género. Así que la propia clínica dentro de sus servicios promueve que son expertos en afirmación queer y trans, y eso se refiere a hormonas y también a procesos quirúrgicos. No sabemos la extensión de ese segundo aquí en Puerto Rico, podríamos llevarnos sorpresa. Lo que es importante con esto es que, en efecto, la terapia afirmativa de género se ha promovido como la terapia máster o más importante para atajar el problema o la confusión en la identidad de los niños y adolescentes. No se refiere únicamente a esa transición social, aunque podría ser parte, sino más bien estas terapias que son terapias experimentales, y vamos a explicar por qué lo son. Entre las cosas que estuvo sucediendo, por ejemplo en UK, que fue donde se desarrolló prácticamente y se le dio gran auge a este tipo de intervenciones, es que los menores iban y se les aseguraba trabajar con esa inquietud o con esas dudas o con esos malestares, y así también se les aseguraba a los padres. Luego de estos años, el propio gobierno mandató una investigación para realmente auscultar y saber qué era lo que estaba ocurriendo con esta clínica, que era una clínica del Estado. El Estado proveía el servicio para niños y para menores y sus padres, debido a las altas quejas de que algo no estaba funcionando en la clínica, y sobre todo los padres y los menores de edad que estaban hablando de que la terapia no fue efectiva, y de que en efecto ellos fueron ajorados a someterse a este tipo de tratamiento sin conocer verdaderamente las repercusiones, los daños a la salud física y también psicológica. El Estado manda a hacer una investigación que se conoce como el informe Cass, llevado a cabo por una experta pediatra muy reconocida, una persona muy seria, y el informe es revelador. Aquí en Puerto Rico se presenta este proyecto de ley. Como les dije, ya comenzaron los activistas a gritar diciendo que es un proyecto religioso, que lo que quiere es limitar, entorpecer el desarrollo y el tratamiento a estos niños. Y yo creo que lo que se pierde de perspectiva en toda la discusión, que más que religiosa o de LGBT, es la evidencia científica respecto a estos tratamientos. Y lo que sería verdaderamente un consentimiento informado, tanto para los padres como los menores de edad. Aquí en Puerto Rico los activistas dicen que quieren entorpecer a los padres, ayudar a sus hijos, amar a sus hijos. La realidad es que la mayoría de los padres, cuando se enfrentan a situaciones como estas, llegan totalmente confundidos, atemorizados, a buscar servicios médicos, preguntando de qué se trata, porque mi hijo está diciendo que se siente del otro sexo, cuál es el tratamiento, si es que existe alguno, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Así que inmediatamente, especialmente las clínicas que están comandadas por activistas, redirigen a estos padres a un tratamiento, y estos realmente desconocen de qué se trata todo esto y cuáles son las repercusiones para sus hijos. Y yo siempre digo, es importante que vayamos a otro tipo de información que no necesariamente se presenta aquí en la discusión del país, y que muchas de estas clínicas tampoco le van a presentar. Quiero que veamos el caso de la primera persona en mover el tema en UK. Me refiero a la joven Keira Bell,
que se sometió a este tratamiento siendo una adolescente de 16 años aproximadamente. Y quiero que veamos este reportaje de hace unos 4 añitos atrás. Ella inició eventualmente un proceso legal contra la clínica y obtuvo una victoria en parte de lo que ella exigía. Vamos a verlo. You feel so trapped and alone. It's the responsibility of the doctors to, not force that in any way upon children. Kira was just 15 when she felt something wasn't right. Not knowing where to turn, she went to a gender identity clinic and started treatment, including surgery, to become Quincy. 8 years on, she wants to transition back to being a woman and is suing the NHS. It's such a serious process to go down, and it's so experimental because, doctors don't even know, the outcomes of a lot of these treatments that are given out. I should have been, told to wait and not affirmed in my gender identity I was claiming to have. And, just given intensive therapy, basically, to investigate the feelings that I was having to try and, figure out how I got to that stage. Kira was already taking the clinic she was treated at court, and now she's going further. She believes she was steered down a medical pathway and wants clinicians to do more to explore the reasons why a young person is changing their gender before they're treated. Vamos a dejarlo ahí. Kira Prácticamente esta joven muy valiente, y sabemos que esa comunidad que se conocen como The Transitioners, personas que se han arrepentido de la transición de género, es una comunidad creciente. Yo le llamo la minoría de la minoría. Esta gente sí es la minoría de la minoría. Estas personas no necesariamente tienen la valentía de salir públicamente a hablar cuál ha sido su experiencia, cómo fue su proceso, no solamente por el estigma de que son unos traidores, lamentablemente adjudicado por muchos, ¿verdad?, líderes de activistas específicamente, y por la propia comunidad. Así que se encierran, no buscan los servicios que se necesitan, además de que nadie sabe realmente cómo tratar, cómo trabajar con estas personas que se arrepienten de haber iniciado estos tipos de tratamiento y de hablar de su experiencia públicamente. Sabemos que en Estados Unidos también es un grupo creciente que está saliendo públicamente, que están visitando los legisladores, los senadores, para que hagan cambios, para que se sometan leyes que protejan a los niños y a los adolescentes sobre este tipo de tratamiento. Keira Bell dice, primero que nada, ella habla de su experiencia, viene de un hogar disfuncional, padres divorciados, un papá distante con el que ella quería relacionarse, pero no tuvo esa posibilidad. Se cría con su mamá, problemas, ¿verdad?, en el hogar, tanto hogar paterno como hogar materno. Así que ella dice que ella comienza a crecer con una serie de preguntas, de dificultades, sintiéndose awkward consigo misma. Cuando llega a la adolescencia, nota que tiene unos sentimientos hacia su mismo sexo y comienza un proceso de deterioro en el que ella sentía que nadie la podía ayudar. Comienza explorando por internet el material que había y llega a la información por internet sobre el transgénero, sobre lo que era ser transgénero, y ella pensó que ese era verdaderamente su problema y que ella si se sometía a estos tratamientos, ella iba a poder ser feliz, vivir contenta y que se iban a acabar todos sus problemas. Se somete a estos tratamientos, eventualmente ella explica con más profundidad cómo fue esa terapia, que en efecto fue muy rápida. Comienza, por ejemplo, a principios de año a visitar la clínica y luego a finales de año ya había comenzado con hormonas. La explicación que se le dio a su madre, una explicación muy sencilla de por qué era importante que ella entrara en este tratamiento para evitar que ella se suicidara, que tuviera problemas en el futuro, entre otros. Ella dice que su mamá, una persona que tenía problemas con el alcohol, entiende pues que lo que le están diciendo los médicos era el camino correcto para su hija, sin ocultar mayores detalles, simplemente confiando plenamente en el consejo médico. Y lo mismo ella. Los médicos le certificaron que en efecto ella tenía disforia de género y que el tratamiento a seguir era este. Eventualmente ella crece, decide también lamentablemente retirarse sus senos, llevarse a cabo ese proceso, esperando sentir alivio sobre su malestar psicológico y emocional. Eventualmente eso no sucedió y ella siente que se profundizó
su problema y que en efecto todos estos cambios que se llevaron a cabo en su cuerpo no resolvieron su situación psicológica y emocional, incluso de depresión. Eventualmente ella demanda a la clínica y ella lo que dice es: los médicos debieron retarme en mi autopercepción, en mi autodiagnóstico, y debieron de haber explorado realmente por qué yo pensé que este era el tratamiento para mí, por qué yo pensé que yo era un hombre atrapado en el cuerpo de la mujer, por qué yo pensé que esto iba a solucionar mis problemas de tristeza, de depresión, de inadecuacidad, entre otros. Y que eso no sucedió, simplemente fue directamente a llevarla a este camino de la transición de género. Y se ha convertido en una activista muy vocal en su país, hablando sobre los efectos que ha tenido este tratamiento en su vida. Una de las cosas que se dice es que estos tratamientos son totalmente irreversibles. Y yo le pregunto si, observando a Keira Bell, usted puede notar que no se ve típicamente como una mujer. Su voz no regresó a ser la voz de una niña, de una mujer, tiene vello en su pecho y no puede tampoco lactar en el caso de querer tener hijos, que es una de las cosas que ella más se duele, de la posibilidad, de haberle quitado la posibilidad de ser madre, quizás madre lesbiana, pero de ser madre, y que esa posibilidad se le arrebató. Y ella entiende que aquí hay mucho más de lo que se le está hablando a los niños, que definitivamente no tienen la madurez cognitiva para entender a qué se deben, cuáles serían las repercusiones de todas estas alteraciones quirúrgicas y médicas. Y en el caso de los padres, pues tampoco tienen mucha información para poder tomar determinaciones realmente con el conocimiento correcto y certero del proceso al que van a entrar con sus hijos. Vamos a ver este otro clipcito breve de una entrevista de Keira con este entrevistador. About your story. Yeah, so growing up, I was very typical classical sort of tomboy. And I suppose it just all went downhill once I hit puberty, and was struggling with the changes and eventually struggling with my sexual feelings towards other girls. And I eventually came across the idea of, at the time, transsexualism, and kind of decided that was what I needed to do in a way to, in order to become happy, I guess, in order to move on. And I'd say when I reached about 22, so I started puberty blockers when I was 16, testosterone when I was 17. And then when I was 22, I decided to stop the testosterone, and just kind of came to the conclusion that everything about it was BS and it wasn't helping me in any way. And it was quite destructive. So since then, I've just kind of been speaking out and trying to make people aware of the situation. Wow. En las propias palabras de Keira Bell. Y lo que es importante sobre esto es que el proyecto, ¿verdad?, del Senado 350, que está bajo fuego en estos momentos, nosotros nos tenemos que preguntar si en efecto es importante proteger a nuestros menores de terapias experimentales en la que se desconoce la mayoría de los riesgos a los que los niños se están exponiendo. Y digo la mayoría porque hay unos que ya se conocen. Como yo dije en unas entrevistas recientemente, un menor de edad de 12, 13, 14, 15 años tiene la posibilidad de entender que sometiéndose a estas terapias de bloqueadores hormonales y de hormonas cruzadas pierde su fertilidad. Si eventualmente quisiera tener niños, un menor de edad puede comprender eso. Quizás en ese momento diría, bueno, a mí no me interesa tener hijos, pero no es cambiante la posición de nuestros menores de edad, incluso de los niños. Hoy quieren ser médicos, mañana quieren ser abogados, pasado quieren ser bomberos, policías. O sea, en la experimentación, los cambios en estas edades es lo que lo caracteriza. La necesidad de conocerse, de ser parte de un grupo, es parte de ser niño y adolescente.
Entonces debemos de preguntar nosotros los adultos si un menor de edad tiene la capacidad de comprender todos los riesgos a los que se expone. Un menor de edad podría comprender que también sus genitales se van a atrofiar, que sus genitales no van a ser los mismos. Puede un menor, yo dudo que todos los menores pudieran comprender a un menor de 7, 8 años, que usted le explique eso, o explicarle que va a perder la capacidad de experimentar orgasmos y de poder disfrutar su vida sexual. Menor de 10, 12, 15 años. Los adultos sí tienen la capacidad de entender esto. Un adulto puede entender cuáles son las repercusiones de esto. No estoy tan segura que un menor pueda entenderla profundamente, que incluso su cerebro se puede ver afectado. Sabemos que en la adolescencia las hormonas, tanto masculinas como femeninas, es parte central del desarrollo del cerebro. Pero eso también se ve alterado con las hormonas, sobre todo cuando se utilizan por un tiempo prolongado. Es decir, que hay capacidades específicas del cerebro que se están afectando de los niños. Yo me pregunto si eso se le explica a los padres cuando van a someter a los niños a estos procedimientos. Lo que se demostró y quedó comprobado en el informe CAS de UK es que en efecto no se le explicaba a los padres con precisión todos los cambios y los riesgos de la utilización de estos procesos. Lo que sí se encontró es que había un sinnúmero de organizaciones activistas que eran las que establecían los protocolos y las recomendaciones médicas y científicas para los psicólogos y para los doctores en las clínicas. Es decir, se desalentaba la investigación y recoger los datos de lo que estaba sucediendo con estos niños, pero sí alentaba los datos y las recomendaciones y el supuesto consenso impulsado por las organizaciones activistas. Eso está ahí plasmado. Por eso es tan importante que nosotros en esta discusión no perdamos de perspectiva de que estamos hablando de procesos irreversibles, como en el caso de Keira. Keira no va a poder ser mamá. En Estados Unidos se ven casos similares como el de Chloe, que también se está exponiendo públicamente para hablar respecto a su experiencia, alentando también a los legisladores para que legislen y protejan a los menores de edad de estos procedimientos, en su mayoría impulsados por las organizaciones activistas. Y la pregunta base en todo esto es: ¿qué es lo que nosotros vamos a respaldar en Puerto Rico? ¿Vamos a proteger a los menores de edad? Los profesionales de la salud mental van a buscar el verdadero bienestar de sus clientes o van a ceder ante la corrección política o ante la ideología de género. Esas son las preguntas que yo entiendo que en Puerto Rico nos debemos de hacer. No quiero cerrar este programa sin alentar a los padres a que busquen y vayan más allá de lo que se le dice en muchas de estas clínicas donde se le expone a estos tratamientos sin hablarles de las repercusiones a largo plazo. Aún a este momento se desconocen las posibilidades de daño sobre, por ejemplo, el cerebro, su impacto en el cerebro. Hay alguna data que no es conclusiva, que ya apunta a problemas en el desarrollo cerebral, pero que no es concluyente, y les explico por qué. No es porque no se puedan llevar a cabo los estudios. Es que como se ha desalentado la discusión profunda y seria y se ha desalentado la investigación, porque el hecho de presentar investigaciones en contra de la narrativa oficial de toda esta narrativa de género y de identidad de género, las propias universidades y las propias comunidades médicas desalientan las investigaciones. De hecho, las que han salido no necesariamente tampoco se publican y se discuten, porque va en contra de este aclamado un falso consenso. Y es lo que está sucediendo aquí en Puerto Rico. Le aliento a los padres a que exploren y vayan más allá de la información que se les está presentando, a que duden de la información que se les presenta, sobre todo cuando son activistas sexuales que lo que quieren es hacer prosperar su negocio, porque esto es un negocio. Para mantenerse del sexo opuesto, tiene que mantenerse en hormonas, así que esto es un tratamiento de por vida. Investigue cuáles son las repercusiones de mantenerse en hormonas por toda la vida,
cosas que no le van a decir, como que su estructura ósea se ve afectada, la densidad ósea también. Por eso vemos que es lo que está sucediendo en Estados Unidos y también en UK, menores de edad de 15, 16, 17 años con densidad ósea de un envejeciente, siendo más propensos a lesiones, con dificultad para recuperarse. Lo mismo con los cambios de humor, entre muchas otras. Yo creo que son cosas que no debemos de perder en esta discusión, y cuando se nos traiga el libreto de que lo que queremos es impulsar la agenda fundamentalista y que lo que queremos es sencillamente que los padres no puedan ayudar a sus hijos con estos problemas y que lo que queremos es evitar que estos niños sean salvados de los suicidios que se cometen en un 40%, toda esa información está alterada. La realidad es que muchos de estos niños se ha comprobado que aún sometiéndose a estos tratamientos y aún llevando a cabo las operaciones quirúrgicas, los cambios quirúrgicos, no mejora su estado psicológico y emocional, no mejora, y que incluso se mantiene elevado ese % de ideación suicidia, porque en efecto el tratamiento no ayudó, no atendió el verdadero problema de estos niños. Otra cosa que tampoco le dicen papá y mamá es que hay una comunidad específica que es bien propensa a caer en este tipo, ¿verdad?, de creencia de que son del sexo opuesto, y son las personas con autismo, los niños y los jóvenes con autismo. Pero esa discusión usted no la va a escuchar aquí en Puerto Rico, y mucho menos de los activistas. Así que cierro, papá y mamá, explore e indague sobre lo que realmente sucede con estos cambios y con estas determinaciones que son irreversibles. No es cierto que cuando usted inicia este tratamiento usted puede dar para atrás. No es cierto que su hijo puede recuperar su seno. No es cierto que sus hijos pueden recuperar su genitalia. No es cierto que su hijo va a poder disfrutar a cabalidad su vida sexual. Nada de eso es cierto. Los datos están ahí. Por eso les animo a que trascendamos en esta discusión pública de que esto es un proyecto fundamentalista, de que queremos evitar que estos niños sean felices. Tenemos que indagar y tenemos que estar dispuestos a entrar en la discusión pública sobre este tema. Me parece que es una medida de avanzada lo que está sucediendo aquí en Puerto Rico en vías de proteger a los menores de edad, de organizaciones activistas inescrupulosas y de personas que buscan lucrarse a costa del deterioro de la salud mental y también física de los menores de edad. Así que vamos a continuar discutiendo lo que ocurre en Puerto Rico con estos temas que nos interesan no solamente a la comunidad, ¿verdad?, de profesionales, sino sobre todo a los padres de familia. Nos vemos en un próximo episodio de Verónica.